Muchas gracias, doctor, por su presentación. Es muy útil la categoría que nos brinda para estudiar la degradación de la democracia precisamente. Y esperemos que en su siguiente intervención pudiera abundar un poco más sobre esto que usted maneja, eh, sobre este ingrediente maniqueísta presente como ingrediente de esta categoría de la que nos habla, ¿no? Y cómo contribuye en la degradación de la democracia. Mientras tanto, le damos la palabra al doctor Axel Velázquez Yáñez, que es doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación disciplinaria en Ciencias de la Comunicación del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Participó como investigador coordinador del estudio diagnóstico de conocimientos, habilidades y actitudes de las audiencias respecto a los medios de comunicación y los contenidos audiovisuales que transmiten en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. Realizó esta investigación en conjunto con el Federal de Telecomunicaciones en 8 ciudades de la República. Actualmente es profesor asociado C de tiempo completo en el área del lenguaje, con adscripción al Centro de Estudios de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas. Sus líneas de investigación giran en torno al análisis del discurso político e ideológico, las estrategias de comunicación política y los discursos periodísticos novedosos en el entorno digital. Es autor de capítulos en libros, entre los cuales destacan cómo analizar desde la complejidad los spots gubernamentales sobre la pandemia COVID-19 en lecciones para entender los discursos de la pandemia, editado por la UNAM, el discurso institucional frente a la llegada del COVID-19, los spots de televisión animados de la Secretaría de Salud, en los discursos sobre la pandemia del COVID, reflexiones teóricas y metodológicas para el análisis, editado por la UNAM, y La Mañanera, el modelo original de comunicación política que sobrevivió a la pandemia, en comunicación política en el gobierno de AMLO, Mañaneras, disputas y actores en el espacio público en la 4T, editado por la UNAM. Le damos la bienvenida al doctor Velázquez y le damos el uso de la palabra. Gracias. Muchas gracias, maestra Alejandra de Alba, por las atenciones que han tenido conmigo. Agradezco también a la doctora Andrea Samaniego por la invitación. Para mí es un honor comentar el trabajo del doctor Alejandro Monsiváis Carrillo, a quien tuve el gusto de conocer a partir del texto que compartió con este seminario para que se pudiera comentar, y sobre todo ahora a partir de la exposición que nos hace, sobre todo conceptual del tema, ¿no? El, el comentario que yo había preparado sin duda rondaba en torno al objeto de estudio en particular, que eran estas reformas electorales pretendidas entre el 2022 y el 2023. Pero de cualquier manera, creo que tiene sentido. Yo mismo no había hecho hincapié en mi propio comentario en un tema, digamos, de competencia electoral, sino de los antecedentes y las justificaciones que abren nuevas vetas de estudio a partir de esta conceptualización más que clara que acaba de realizar el doctor. Le acabo de hacer algunas actualizaciones al comentario, entonces, bueno, las comento rápido porque entiendo que el interés principal es que el ponente continúe con la dinámica de preguntas y respuestas, entonces, a ello voy. Bueno, yo considero que frente a un régimen autoritario de partido único, como en el caso de México, se construyó una oposición como discurso, tenía un referente ineludible que era la democracia. En ese contexto es que yo puedo entender, incluso puedo ilustrar lo que el doctor Monsiváis ha denominado duplicidad autocrática, porque era inevitable que toda oposición política, en un caso como el de México, pero que podemos llevar a otras latitudes, toda oposición tenía que hablar de democratizar la vida pública de México, pero la verdadera interpretación de esa especie de comodín, en alusión a la carta del juego de naipes, en el que se puede aplicar cualquier suerte favorable a esa carta, pues digamos, esa verdadera interpretación que se tiene de democracia es observable hasta que la opción política en cuestión ocupa el poder, ¿no? Eh, a mí me resulta muy útil escuchar al doctor, leerlo, porque creo que la discusión de las reformas electorales, por ejemplo, en el caso de México, se dio en el marco de un debate polarizado, ¿no? Que distingue este sexenio como ha distinguido otros periodos y como además parece ser la pauta a nivel internacional en cuanto a políticas, sobre todo cuando hablamos de ocupar el principal cargo público en los países, ¿no?
Y bueno, de ahí la relevancia de poder conceptualizar, argumentar la pertinencia de dicha conceptualización y bueno, para identificar prácticas y estrategias que finalmente son innovadoras en el discurso político, identificando algo también innovador que es la posibilidad de subvertir la democracia dentro de los mismos términos de esa democracia, ¿no? O apropiándose de los términos de esa democracia. Bueno, eh, de entrada, respecto al supuesto de que los gobernantes que llegan al poder por la vía democrática están obligados a cumplir las reglas del juego democrático y rendir cuentas a partir de ello, eh, pues siempre vale la pena cuestionar cómo se establecieron esas reglas en un contexto en particular y cuál es el concepto de calidad de la democracia que imperaba hasta antes de esos gobiernos. Eh, no es nada, digamos, muy especial, pero aportamos la idea de que quizá en el análisis de esos antecedentes encontremos la explicación de la legitimidad con la que cuentan ciertos gobernantes para modificar las cualidades democráticas imperantes. Incluso, atendiendo a la ponencia del doctor Monsiváis, vale la pena cuestionar lo que cada cual entiende por soberanía popular y por libertad, como principios que definirían a una democracia, ¿no? Más allá de esa inquietud, por supuesto, podemos identificar cualidades de antipluralismo en el discurso contemporáneo, en el discurso político contemporáneo, y en el caso de México, pues es muy evidente. Eh, y esto, ¿cómo lo podemos identificar? Bueno, hay una negación sistemática de la legitimidad de actores y causas ajenas a la narrativa propia, ¿no? Pero como se ha hecho notar, en esta exposición, en esta conceptualización eh, que hace el doctor Monsiváis, las estrategias para combatir a los contrapesos no siempre pueden ser frontales en esta, digamos, pues en un ánimo de ganar tiempo, pero también escuchando la ponencia, yo no puedo evitar pensar que los promotores de dichas reformas autocráticas, digamos, no pueden, digamos, moverse más allá de los términos que ellos mismos se han apropiado. Si pensamos en que se apropiaron de una idea de democracia o de un concepto de buen gobierno, como se nos señalaba en la ponencia, probablemente la relevancia del discurso está en que eso acota también el actuar de estos gobiernos y por eso las reformas no pueden ser frontales o radicales, ni siquiera se puede pensar en un cambio de régimen como tal, al menos no de manera explícita, sino en reformas graduales que vayan potenciando, pues digamos, el poder de decisión del Ejecutivo y que finalmente pudieran beneficiar a la opción política que en este momento o en cualquier otro puede constituir la mayoría en el marco de un país, ¿no? Bueno, el discurso, un discurso que legitima este actuar o estas reformas aunado a un carácter autocrático en las medidas implementadas, a mí me resulta muy interesante pensar en ello porque es una conceptualización que por más que muchos estudiemos el discurso presidencial contemporáneo, ¿no? En este momento en nuestro país, digamos que puede no tener luz lo que está ocurriendo en términos muy relevantes a nivel discursivo, cuando en lo que nos centramos es en esta construcción del otro que se está haciendo en el discurso presidencial, pero ¿qué oculta esa construcción del otro? Entonces, a mí me resultó muy interesante pensar en ello, sobre todo, y atendiendo la ponencia, cuando podemos notar que no se trata de un personaje que cumpla, nos decía el doctor, ¿no? Con todas las características de un villano como tal, ¿no? Como lo podríamos concebir. Entonces, bueno, creo que pues es importante identificar que los promotores de estas reformas autocráticas no necesariamente son personajes que puedan cumplir con la definición de un dictador como tal. Que en el marco, insisto, de un discurso polarizado que construya al otro como un villano total, eh, es difícil de repente identificar estas problemáticas que pudieran ser mucho más serias y en consecuencia mucho más preocupantes. Bueno, en cuanto yo observaba en el texto que tuve el privilegio de revisar, que en cuanto al criterio que nos permitiría decidir si está ocurriendo el fenómeno de la autocratización duplícita que menciona el doctor Monsiváis,
queda claro que se debe poner atención en si esas reformas implican un beneficio evidente para el Ejecutivo o la coalición gobernante. Em, pero escuchando la ponencia, pienso en esto, cómo podríamos identificar antecedentes de este fenómeno y claro, me hizo todo el sentido, tanto en el caso mexicano como en el de otros alrededor del mundo, en los últimos años sobre todo, vale la pena pensar en que también podemos identificar esos antecedentes en el discurso cuando se hizo manifiesta una aspiración antisistémica o disruptiva en los discursos cuando estos líderes aún eran candidatos. Bueno, ya hemos hablado de por qué estas reformas tendrían que ser graduales y no se podría tratar de un golpe certero a la democracia o de un viraje total en términos del régimen político. Eh, pero bueno, algo que debemos seguir estudiando, considero, es estos referentes discursivos preocupantes, perdón, en el presente que en este caso no se hizo mención porque no se habló del caso específico, pero pensaba yo en algo que también damos por sentado por más que sea analizado, cuando un gobierno implementa o intenta implementar, como fue el caso de México, reformas, en este caso a nivel electoral, en el marco de un discurso que se engloba en conceptos, este término es mío, ¿no? Totalmente, lo asumo, grandilocuentes como el humanismo mexicano o la gran transformación histórica que representa, valga la redundancia, la cuarta transformación. Creo que también, al mismo tiempo que está acotado por el discurso el alcance de los cambios graduales que se hacen, porque es en el marco del buen gobierno y de la democracia, por mencionar algunos de los que mencionó el doctor, también se oculta pues un fenómeno preocupante, que es el de poder introducir toda iniciativa del Ejecutivo en estos conceptos que parecen revestir de legitimidad o legitimar como tal toda acción en el marco de lo público, ¿no? Bueno, yo algo que rescato mucho, insisto, tuve el privilegio de revisar el texto que el doctor está, digamos, próximo a publicar. Eh, Algo que rescato mucho de esta perspectiva es que nos muestra que el análisis del discurso es inseparable del análisis e interpretación del contexto en el cual ocurren esos discursos. eh, Desde mi propio entender, ofrece datos, cuando lo hacemos así, cuando identificamos un fenómeno y lo podemos explicar a partir de un contexto en particular, pues ofrece datos para construir nuevos objetos de estudio en ese mismo sentido, es decir, que si había una beta de investigación desde el discurso político que no se había tocado y tenemos ese referente, pues bueno, podremos identificar otros objetos de estudio similares, quizá en otros rubros, no necesariamente en el electoral, que ya está hecho por el doctor en este caso, eh, sino también retomar lo dicho como conocimiento disponible que nos ayudaría a comprender el momento histórico, entrecomillado, en el sentido más crítico de la expresión, ¿no? Esta construcción del momento histórico que se está realizando, pues afortunadamente contará con estos referentes en el marco de las ciencias sociales para poder interpretarlos, ¿no? Bueno. Así, el análisis de los discursos, en este caso, nos permite construir una visión desde la academia y las ciencias sociales de lo que podemos entender como calidad de la democracia. Eh, yo incluyo aquí la idea, más allá de los indicadores que estamos revisando en este momento, pero que en buena medida es difícil aterrizar al entendimiento de los fenómenos, ¿no? Porque a veces se dan por sentados en ciertos sectores de la academia, por supuesto, y en otros sectores sencillamente se niegan, ¿no? Es decir, es como una posición ideológica frente a los indicadores cuantitativos respecto a la calidad de la democracia, cuando tenemos un estudio que además de tomar en cuenta los indicadores cuantitativos, bueno, en los que se grafica incluso, ¿no? La calidad de la democracia, pero al mismo tiempo hay un estudio crítico del contexto, pues bueno, creo que tenemos pues una fórmula afortunada, ¿no? Bueno, los discursos políticos pueden tener la aspiración de construir nuevos significados, pero al mismo tiempo y afortunadamente, los analistas pueden cuestionar la transparencia de ese proceso y crear así nuevos referentes de interpretación para una sociedad que deberá ser crítica y, ¿por qué no? ¿No? En los términos de la ponencia, democrática. Siempre que tenga referentes para apropiarse e interpretar ese concepto de democracia y las instituciones y discursos en las que ha derivado o debería derivar.
Hasta aquí cierro mi comentario y quedo pendiente de lo que se pueda seguir comentando. Muchas gracias por su comentario, doctor Axel. Le damos la palabra al doctor Alejandro Monsiváis para contestar este comentario. Muchas gracias, Alejandra. Estoy muy agradecido contigo, con Andrés Samaniego y con el doctor Axel Velázquez por su comentario en particular. Pues vamos, primero que nada, creo que ha sido muy generoso en la revisión del texto. También se valen críticas, es un poco el momento apropiado para hacerlas, para discutirlas. Lo que uno, lo que vamos, nuestro propósito con estos seminarios también es someter nuestros estudios a el escrutinio de las y los colegas para identificar puntos débiles que pueden mejorarse. Entonces, en ese ánimo, toda crítica también es bienvenida. Creo que la lectura ha sido muy, muy detallada, muy completa y también muy generosa. Puedo añadir algunas cosas. Así rápido, por si hay más comentarios. Sí, en atención al primer comentario, creo que un punto clave de las estrategias de legitimación de reformas autoritarias eh, es el carácter maniqueo de los discursos. El maniqueísmo es una forma de representar el mundo estructurado en torno a dos polos, el polo bueno, el polo malo, el polo víctima, el polo opresor, el polo que está del lado de la moral, el polo que está del lado de la corrupción, que en realidad suele ser más, en efecto, una manera de representar a la vida política que una descripción certera de la vida política. La política es mucho más compleja, matizada, multidimensional que eso. El hecho es que justamente estas visiones maniqueas de la política son la estructura que sirve para la polarización de la sociedad, la polarización de la política. Lo que yo creo es que es muy importante examinar cuáles son las bases de esos discursos maniqueos para también tratar de identificar estrategias de despolarización. Los discursos maniqueos sin duda que tienen fundamento en algo de la realidad. Hay muchos reclamos justos, reclamos válidos acerca de las injusticias que padecemos, que vivimos, que nos afectan, pero también el hecho es que hay un problema cuando solamente se asume que una visión, que una postura, que una persona tiene la única, la representación exclusiva de la voluntad popular y de la soberanía popular. Y con ello la verdad, la moral y todo eso. Esa es la fuente de, eh, digamos, profundización de diferencias y de conflictos que contraviene, que en general como dicen los autores, algunos autores, es tóxica para la democracia. Y regresando al comentario que hacía el doctor Axel Velázquez, sí, creo que un propósito muy importante de este tipo de estudios es hacer acopio de la mayor posible cantidad de datos diferentes para que, digamos, tener facetas, examinar las distintas facetas del fenómeno. En esta ocasión creo que fue hasta cierto punto es una oportunidad el hecho de no poder muy abiertamente referirnos al caso mexicano, o en mi caso, ustedes pueden hacerlo sin ninguna restricción. Y yo lo hago con la intención justamente, no solo, digamos, de obedecer las leyes, de no participar en el debate público y hacer referencia al proceso electoral, sino con el propósito de mostrar que, aunque mi estudio está enfocado en el caso mexicano, lo, la propuesta analítica conceptual es válida para otros casos y otros procesos, que a fin de cuentas es el propósito de las ciencias sociales, estudiar casos que sean generalizables a otros casos.
Y como os decía, en esta ocasión se me presentó la oportunidad de examinar, de buscar indicadores que permitieran acercarnos de manera imperfecta a este mismo fenómeno en otros países. Una estrategia posible sería examinar casos en profundidad, procesos de reforma en profundidad, en algunos casos seleccionados, para ver qué tanto se parecen o no al caso mexicano. Afortunadamente, están los datos de BIDEM que también ayudan, que son un tanto toscos, pero son muy útiles para visualizar esta problemática. Yo soy partidario del proyecto BIDEM, creo que es un proyecto muy sistemático, muy riguroso, muy comprensivo, muy desagregado en sus conceptos. Y las categorías que presenté, que estuve analizando durante las últimas semanas, eh, aunque no están diseñadas para investigar reformas duplícitas o, procesos duplícitos de autocratización, creo que ilustran bastante bien la dinámica que yo quería ilustrar. Es decir, hay momentos en los cuales llegan al poder líderes que son personalistas y con el personalismo vienen dinámicas de repertorios autoritarios, polarización, maniqueísmo, populismo, en fin. Y al mismo tiempo, no en todos, pero en algunos casos en particular, sí se observa muy claramente que el, eh, la apelación al bien común es muy importante en estos casos. Hay países, como vimos, en los cuales se apela al bien común, los gobiernos apelan al bien común, aunque no haya líderes populistas, personalistas, ni erosión democrática. O sea, es parte de la política normal y cotidiana. Buscar que las políticas que implementamos tengan respaldo social y electoral, presentándolas presentándolas como un beneficio colectivo. Pero esa misma dinámica también está presente en casos en los cuales se observa autocratización, en los cuales el índice de democracia liberal desciende. Y ese es justamente los casos que a mí me interesaba mostrar. O sea, en América Latina, por lo menos con los datos que presentamos, con todos los toscos e imperfectos, sí se observa esa dinámica. Líderes personalistas, procesos de autocratización, dinámicas de retroceso democrático y apelaciones al bien común. Creo que esa es una buena oportunidad para seleccionar esos estudios de caso y hacer estudios en profundidad. Más allá de eso, yo creo que vamos, yo no tengo las herramientas, no he tenido oportunidad de trabajarlo, pero creo que estudios etnográficos de polarización, el performance de apelar al pueblo, a la gente, al bien común y al mismo tiempo defender reformas autoritarias, creo que ese es un potencial de estudio muy, muy rico. Y más aún, tener herramientas para analizar un análisis, digamos, sistematizar la parte discursiva de estas dinámicas. Creo que esa es también otra área de investigación que es muy claro que hace falta. Yo no lo presento de manera sistemática ni en el artículo ni en la presentación que estoy haciendo, en parte por, digamos, uno prioriza en función de las herramientas y de los propósitos que tiene, pero creo que esto podría complementarse muy bien con estudios etnográficos, en varios casos, no solamente en México, y con estudios que se tomen en serio el análisis del discurso para ver esa dinámica de maniqueísmo, de polarización y de apelación a la democracia para revertir los derechos ciudadanos y las instituciones democráticas. Muy bien, muchas gracias, doctor Axel. Quisiera contestar algo más. No, salvo resaltar este último comentario que hace el doctor respecto a los estudios etnográficos que pudieran acompañar las dinámicas de una sociedad. Porque yo revisando la ponencia y escuchando, obvio, en términos más generales, viendo estas gráficas del caso boliviano, por ejemplo, el caso de Brasil, el caso boliviano es un caso que conozco un poco más, eh, no puedo evitar cuestionarme como, sin duda, ¿no? Y creo que de hecho derivó en un golpe de Estado el hecho de que se reformó tanto la ley, en el caso boliviano, al punto de que ya era insostenible, ¿no? O sea, perdió legitimidad todo proceso electoral que fuera a ocurrir después de ello, porque básicamente la dupla que ocupaba presidencia y vicepresidencia no quería salir de ese encargo, ¿no? No veía, incluso ellos mismos admiten, porque uno de ellos, ¿no? Álvaro García Linera, también es académico y admite en sus reflexiones, probablemente no pusimos atención en el relevo, ¿no? Dentro de nuestra propia fuerza política
y a partir de ello, pues bueno, pasó lo que pasó, asumiendo un poco de sus errores en cuanto al desarrollo democrático, sobre todo la celebración de elecciones y la sucesión en el poder. Bueno, pero tanto en ese caso como en el caso mexicano, como en todos, podemos identificar un momento previo donde incluso me cuestionaba yo, mientras escuchaba la ponencia, habría que ver si en los indicadores todo salía bien, por ejemplo, en el gobierno anterior, ¿no? El gobierno de Enrique Peña Nieto, y qué estaba ocurriendo con la sociedad, porque había una interpretación de que eso no era democracia, o eso no era representativo, o eso no era un gobierno legítimo. Toda esta inquietud que yo estoy manifestando, pues se ve complementada con la idea de, pues habría que hacer, ¿no? Estudios que también tomaran en cuenta cuál era el sentir de la sociedad y por qué esa legitimidad de esta aspiración autocrática, ¿no? En las reformas duplícitas que se han conceptualizado el día de hoy, ¿por qué tiene cabida? Porque incluso en términos de argumentación, digamos que hay un público dispuesto para tanto para este discurso como para las reformas que se pretenden implementar y habría que explicar la disposición de ese público, ¿no? Hasta ahí. Bueno, ahí está la gráfica del caso mexicano. Sí, de acuerdo, ¿no? Pero también creo que el asunto es que también es un dato cuantitativo la legitimidad que tiene una opción política hoy en el gobierno, ¿no? Sí, 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 sí. No, sí, de hecho, muy rápidamente, aquí se puede ver cómo prácticamente desde la alternancia, desde la primera alternancia hasta 2012, la dinámica de apelación al bien común no cambió demasiado. Hay un descenso efectivamente con Peña Nieto y después de Peña Nieto hay oscilaciones. La diferencia sobre todo, digamos, los casos son multidimensionales. Esta gráfica no captura otros procesos que estaban en curso en el país y solamente sí registra, por ejemplo, que en 2023 la democracia liberal está más o menos al nivel de 1998 en este caso mexicano. Y la principal fuente de variación o la principal diferencia, solamente lo que estamos viendo aquí, es la referencia a la persona del líder como principio de justificación. Entonces, además de otros factores que no están contemplados, creo que aquí hay, este, mm, bueno, vamos, se ven parte de las características del proceso actual. Eh, Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, doctor. Pues apelando a lo que dice el doctor Axel sobre el estudio del discurso, creo que también valdría la pena abordar eh, el concepto de democracia, ¿no? Como dijo uno de nuestros ponentes anteriores, el doctor Fernando Castaños, como un concepto controvertible. Entonces, ver qué significados se manejan, desde qué perspectiva, desde qué jerarquía, desde qué posición, ¿no? Valdría la pena también introducir esta variable, ¿no? Y bueno, tenemos algunos saludos de nuestro público. Desde Brasil, Clay Pay, buenas tardes. Patricia Cruz Mendoza, buenas tardes desde Oaxaca, saludos. El doctor Iván Islas, excelente que hayan invitado al doctor Monsiváis, enhorabuena. El doctor Fernando Castaños, muy interesante, muchas gracias. Eh, Patricia Mendoza Cruz, gran investigación. Leopardo Bourdain, buenas tardes, excelente ponencia. Y Jessica Fernanda le hace una pregunta al doctor Monsiváis. ¿Podría brindarnos algún ejemplo de cuándo se piensa que un escenario no democrático es disotópico, pero la vida cotidiana empírica contradice ese pensamiento? Y gracias por su presentación. Muchas gracias, sí. Bueno, gracias a todas y todos por seguirnos. Me parece fantástico que nos acompañen desde distintas regiones del país y desde otros países de América Latina. Si hubiera sabido eso, me hubiera puesto muy nervioso y no sé si esto hubiera salido, vamos, hubiera salido menos bien de lo, o más mal de lo que ha salido. Un par de comentarios. Me da gusto escuchar también que nos acompaña o que nos ha acompañado el doctor Fernando Castaños.
Y el tema de la democracia, la controversialidad de la democracia. Tal vez eh, este es un tema sobre el cual compartimos interés y yo creo que me atrevería a decir que compartimos también el punto de vista de que el concepto de democracia como tal eh, siempre va a ser controvertible en la medida en que siempre hay necesidad de adaptar las normas ideales de la democracia al entenderlas a partir de las realidades que estamos viviendo. Pero hoy en día, en realidad, también como dice el profesor Gerardo Munk, no hay ya demasiada controversia acerca del significado del régimen democrático. O sea, las democracias tienen las características que yo enlisté al principio y esas son democracias. Cualquier otra cosa no es democracia. O sea, si le quitamos el componente electoral, no hay democracia. En lo que sí estoy de acuerdo, también creo que ese es mi punto de acuerdo también con el doctor Castaños y probablemente también con otros, es que la controversialidad contemporánea de la democracia está promovida por actores políticos y por inclusive, no sé en el campo académico como sea, pero puede ser también, que más bien el propósito de debatir o de contestar la concepción de democracia que tenemos es para promover una concepción autoritaria de la democracia. O sea, quienes disputan la validez y el significado del régimen democrático que tenemos hoy en día, lo hacen defendiendo una concepción iliberal de la democracia en la cual es válido que una sola fuerza, un solo poder, represente y actúe, encarne la soberanía popular a costa del pluralismo, las libertades ciudadanas y eh, la justicia procedimental en las elecciones, en deliberación y en otros aspectos del proceso democrático. Entonces, sí, o sea, estamos abiertos a discutir la democracia como ideal, como régimen, pero creo que es importante no perder de vista esto, que muchas fuentes de controversia contemporánea son para avanzar una concepción populista y liberal de la democracia que en la práctica no es democracia. Y sobre la pregunta que me hacía Patricia, me pareció. Jessica Fernanda. Jessica Fernanda. Jessica, perdón, sí. Pues es una pregunta muy interesante. Y aquí aprovecho para hacer una reflexión. Eh, Hoy en día, México es una democracia, ¿no? Yo estoy seguro de eso. Pero tenemos muchos problemas de muchos tipos, de estos y de aquellos. Para muchas personas, la experiencia de la democracia hoy en día no es particularmente, y yo estoy de acuerdo con eso, particularmente eh, motivante, ¿no? O sea, si uno dice, bueno, voy a vivir una democracia como la que se está viviendo actualmente en México y en otros países de América Latina, pues no es lo que yo esperaría. Hay sistemas en los cuales, digamos, los autoritarismos prometen mejores cosas a costa de la libertad de expresión, de la libertad de asociación, del sufragio, de la integridad de las elecciones. ¿Sí? Uno hipotéticamente renuncia a esos derechos a costa de estabilidad, seguridad, distribución, bienestar social, económico en general. En ese sentido es que a mí me parece importante destacar que lo que es importante de la democracia es lo que hace, con todas las imperfecciones que pueda tener, es que las y los ciudadanos tenemos la capacidad de hacer rendir cuentas al poder público, de una manera o de otra, de manera electoral, a través de la opinión pública, a través de la gobernanza, en fin, o sea, el control de la función pública en alguna medida y en última instancia está del lado de la ciudadanía. Esa es la clave. Cuando no se cuenta con eso, no vivimos en democracia. Entonces, en ese sentido,
la experiencia de la autocracia, del autoritarismo, no tiene que ser desoladora, no tiene que ser más sórdida, no tiene que ser más amenazante que lo que pueden ser muchas democracias con problemas como las que vivimos. La diferencia es que en ese régimen, quien detenta el poder no está sujeto ni al control, ni a la opinión, ni al voto del electorado, de las personas. Y esa es una diferencia que no es menor, porque una vez, hoy en el presente puede que no cuente. En el mediano y en el largo plazo ya hace una diferencia, porque hay muchas razones que nos muestran que el poder corrompe, y sobre todo el poder que no está sujeto a un control público. Ese se corrompe más. Y a lo largo en el largo plazo se corrompe mucho. Creo que Axel Velázquez es un muy buen ejemplo refiriéndose al caso boliviano. En los primeros años de su mandato, de Evo Morales contaba con mucha legitimidad popular, transformó Bolivia, en fin. Sí, pero persistió en su voluntad de ratificarse en el poder. Inclusive se celebró un referéndum y el electorado boliviano dijo no a la reelección. No, no, no acataron la voluntad popular en ese sentido y hubo una maniobra más propia de, como dirían otros autores, de legalismo autoritario a través del Tribunal Constitucional, a través de las Cortes que permitieron celebrar esa elección. Y eso desencadena una crisis política. Ese es el problema. A la larga, en la medida en que no hay control ciudadano público electoral, la corrupción que prevalece en la democracia no se soluciona, se agudiza y se profundiza, y las soluciones para escapar de ahí son mucho más inciertas, es mucho más inestable en términos de economía, en términos de solidaridad, en términos de sociedad. Concluyo diciendo, es muy importante tener claro por qué, aunque el contexto sea muy adverso, la democracia hace una diferencia. Y es importante tener claro que así es y por qué lo es así. Entonces, un poco en ese sentido, esta presentación tiene ese propósito. O sea, decir, a veces no nos damos cuenta, pero ya vivimos en autoritarismo y eso hace una diferencia sustantiva en la vida pública y en la vida social. Hay que tener claro eso para colectivamente tratar de defender derechos de instituciones con las que contamos en general. Y eso es. Muchas gracias, doctor. Doctor Andrea Samaniego, ¿quisiera hacer algún comentario o doctor Axel? Pues yo les agradezco a los dos la exposición. Me gusta mucho la manera en la que el doctor Monsiváis nos lleva sin utilizar el caso nacional, porque a veces podríamos decir que siempre estamos tratando de analizar el caso nacional, cómo se puede hacer un análisis de categorías, estudiar este fenómeno que él ha denominado como las reformas duplícitas, ¿no? Y sin entrar en detalles del contexto nacional, sí, darnos pauta para poder hacer un estudio, como decía el doctor Axel, ya con este panorama, dar insumos para hacer una reflexión todavía mayor respecto de esto que comentaba, ¿no? A mí me llama mucho la atención esto que ustedes están comentando sobre este análisis discursivo, o sea, cómo a veces se apela a la democracia y se apela a una reducción de libertades, y me recuerda, y lo decía yo en sesiones anteriores, al discurso de totalitarismos de la Unión Soviética o de la propia Alemania nazi, en donde se decía, vamos a restringir libertades apelando a un futuro mejor. Ahora no lo tienes, pero el día de mañana toda la sociedad lo va a alcanzar. Entonces, todavía, o sea, podríamos tal vez pensar en estos discursos populistas y su vinculación o su cercanía con los regímenes autoritarios,
¿no? Y por último, yo agradezco mucho la exposición de los dos me agrada y me quedo también con esto último que decía el doctor Monsiváis. A veces pensamos, sí hay problemas en la democracia, pero dentro de todos los regímenes políticos es el mejor con el que contamos, ¿no? A veces hablamos de cambiar o que tal vez sería necesario un régimen distinto. Y recuerdo bien ahí textos y literatura Michel Foucault en Vigilar y Castigar, ¿no? Que dice que el peor castigo en las sociedades modernas que se puede establecer es el de la prisión, porque la prisión lo que plantea es la pérdida de las libertades. Las libertades es como nuestro gran baluarte y a veces no lo pensamos, no lo consideramos. Y hay estudios, Latinobarómetro, o incluso estudios dentro del ENCUP en México, que dice que la ciudadanía estaría dispuesta a perder libertades. Creo que no se han planteado siquiera qué significaría eso y lo toman muy a la ligera, ¿no? En ese sentido, yo retomo y coincido, la democracia es un régimen, sí, con muchas fallas, sobre todo en lugares donde hay problemas en su implementación, pero dentro de todo es el mejor régimen que podemos tener. Doctor Axel, no sé si usted quisiera comentar o decir algo. Bueno, ya se había comentado, pero ahora que usted comenta, doctora, esta idea de lo que yo mencioné respecto a establecer un referente en el estudio de este fenómeno, para mí en verdad es la primera vez que me aproximo incluso al concepto, ¿no? Y tuve la oportunidad, insisto, de revisar el texto del doctor Monsiváis. Me resultó muy útil porque creo que muchos de nosotros nos hemos enfocado a analizar el debate actual, ¿no? E insisto, para mí fue importante pensar en que mientras ese debate se desarrolla y analizamos incluso en términos de argumentación o del momento, pueden estar ocurriendo fenómenos, insisto, más serios, no solo en términos, no digo serios solo por la construcción teórico-conceptual, que es muy relevante, sino serios por su trascendencia, ¿no? A nivel de la realidad de un país. En ese sentido, sí creo que abre una beta, ¿no? Y cuando esté publicado el texto, creo que podré ser de sus principales promotores, porque para mí, en verdad, me sirve, ¿no? Para futuras interpretaciones del discurso político contemporáneo, ¿no? Y nada, muy interesante, sin duda, lo que comenta, como ambos lo comentaron, el doctor Monsiváis y la doctora Samaniego, cómo sin mencionar el contexto como tal, pues se pudo hacer el desarrollo de una conceptualización aplicable a distintos casos. No obstante, yo insisto en que cuando terminé de revisar el documento, me quedó esta idea de por qué muchos defendemos, porque es inseparable el análisis del contexto del discurso, ¿no? Y a partir de ello, pues bueno, el doctor Monsiváis se mueve de manera cómoda en ambas dimensiones, ¿no? Pero invito a que también hagamos énfasis en ello, ¿no? El análisis del discurso tiene su relevancia a partir de que es un análisis que va emparejado de los contextos, ¿no? Y a partir de ello ofrece datos, o sea, algo que pudiera ser apreciaciones subjetivas a partir de analizar el contexto a la par de los discursos, puede convertirse en un dato que es un referente para futuros estudios, ¿no? Insisto, como conocimiento disponible sobre el tema. Hasta ahí. Muchas gracias, doctor Axel. Un comentario final, doctor Monsiváis, por favor, para cerrar con este seminario. Solamente agradecerles la oportunidad. Ha sido un placer, un gusto estar aquí conversando. Aprendo mucho. Le agradezco mucho a Axel sus comentarios, la reflexión de la doctora Samaniego, tus comentarios también, Alejandra. Ojalá haya oportunidad de seguir conversando de estos temas. Claro que sí, muchas gracias. Gracias por su participación, gracias por seguirnos. Los invitamos el próximo 7 de mayo. Tendremos la presencia del doctor Fernando Vizcaíno con el tema de la narrativa del nacionalismo y su reconfiguración. Los esperamos a esta misma hora, a la 1 de la tarde. Y pues muchas gracias a todos, que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Muchísimas gracias.